kiosco. Pues ya adelantamos el tema de García Luna. Me llama la atención, bueno, la mayor parte de medios, los periódicos que tenemos aquí, que generalmente damos cuenta, pues no hablan del tema de García Luna, excepto el Universal, que dice esposa de García Luna defiende su patrimonio. O sea, que además contó una de vaqueros, ¿no? Que supuestamente todo partió de un crédito de Fobiste y el señor pues es muy hábil en términos, ¿no?, de compra y venta de bienes, inmuebles. Entonces imagínense la que nos quiso contar, como si fuéramos una bola de tontos. Pero el Universal sí dice: Linda Cristina Pereira, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, única testigo de la defensa, exhibió facturas y defendió la fortuna que acumularon a lo largo de años al afirmar que fue producto del ascenso de su marido. Bueno, es lo que destaca el Universal. En una audiencia muy acotada, además, porque recordemos que no se le podía preguntar a la testigo sobre aquellos dineros o patrimonio de Genaro García Luna que rebasara el 2012, que es el momento en el que se da también una parte importante de crecimiento de ese patrimonio. Bueno, que es una de las cosas que cuestiona, por cierto, hoy el presidente. Pues sí, porque el tema ahí es el origen del dinero. O sea, exactamente. Si fue comprado con dinero ilícito, no importa si fue a partir del 2012. O sea, aquí el tema es el saqueo que se ha aprobado. Es un proceso, exacto. Y ese proceso, y además México está reclamando el dinero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Azul, Jorge Armando? Muy buen día. Pues sí, fue una mañanera intensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se abordaron diversos temas. En primer lugar, pues se informó acerca justamente del Internet para el Bienestar, un proyecto encabezado por la CFE, es decir, toda esta infraestructura, pues sí, física, ¿no?, para que pueda llegar el Internet prácticamente a todos los municipios y a todas las cabeceras municipales del país. Hay que señalar que, bueno, en muchas ocasiones pensamos que o no nos preguntamos justamente cómo el Internet es que llega, y justamente proyectaron dos videos, ¿no?, donde se explica cómo para que sea posible que haya más comunicación y más conectividad a través del Internet, pues desde luego se hace a través de la fibra óptica y a partir de la construcción de torres, ¿no?, de transmisión, y que eso permite llevar la conectividad, ¿no? Es decir, cómo la parte técnica, la parte física, se invierte en el país justamente para que al final del sexenio justamente haya más conectividad, ¿no? Posteriormente, pues bueno, el presidente López Obrador, desde luego que abordó el tema de Genaro García Luna, ¿no? Y pues los diversos señalamientos y cómo los medios de comunicación abordaron el tema bueno, la defensa justo de García Luna, que pretendía vincular, ¿no?, al presidente López Obrador con unos supuestos sobornos a Gabriel Regino, ¿no? Y pues bueno, el presidente desde luego señaló que pues ni siquiera estaba bien preparada la pregunta, ¿no? Es decir, cómo incluso dicen que el dinero era para una campaña presidencial de López Obrador en contra de Vicente Fox, es decir, no pasaba los más mínimos, pues digamos que detalles que debería hacer para una pregunta de manera seria, ¿no? ¿Cómo ven, Azul y Jorge Armando? Yo ahí sobre ese tema sí quiero decir que llamó la atención porque sí sabemos de estas coberturas que se hacen de pronto, de lo que se invisibiliza y lo que no. Hubo por parte de muchos medios de comunicación un reporte bien hecho, digamos, verídico sobre lo que había pasado en la audiencia. De hecho, incluso el Reforma salió y dijo: el rey Zambada niega, ¿no?, lo que le estaba tratando de inducir este abogado César de Castro, y como el Reforma, otros medios. Ahora, sí es cierto que hubo varios audaces, ¿no?, valientes, que sí se aventaron el tiro de hacer toda esta tergiversación, que luego fue retomada en redes sociales y por parte de actores políticos como el expresidente Felipe Calderón. Pero me parece a mí que es también de analizarse el hecho de que esto sucediera con otros medios que normalmente estamos viendo cómo defienden, por ejemplo, a Genaro García Luna, o tratan de hacer como que en el juicio no hay nada sólido en contra de Genaro García Luna, y que en este momento plantearon bien la noticia un poco, o sea, porque ya no hay para dónde hacerse. Eso también es, digamos, un termómetro de cómo se ha venido cayendo el caso de García Luna para García Luna, ¿no?, y para quienes lo andaban rodeando. Entonces empieza
gente a bajarse del barco. Así lo interpreté yo. ¿Cómo lo ven ustedes? Y bueno, el presidente refiere lo del rey Zambada, dice, salió más derecho que los conservadores, que el propio abogado, que quieren mentir, que están calumniando, que están diciendo una serie de cosas que no tienen ningún sentido. Y bueno, pues en efecto, hay muchas inconsistencias. Por un lado dicen, es que todo es de oídas. Y cuando salió el tema de Felipe Calderón, no valía porque era de oídas, aunque ahí se comentó claramente que había dado la orden de apoyo al Chapo Guzmán junto con García Luna. Y después resulta que de oídas sí sirve lo que dice el rey Zambada respecto a García Luna, porque Reforma titula, hundió ya el rey Zambada a García Luna. Y luego de oídas querían involucrar a López Obrador con el tema de que supuestamente recibió dinero en campaña. O sea, están en su laberinto. Al final del día, el juicio es a Genaro García Luna. Al final del día, el jurado es el que está escuchando, está observando y será el que tenga la palabra final. Pero también el hecho de que la esposa salga a decir que todo parte de un crédito del Fobiste, o sea, es una burla para los mexicanos, quienes sabemos que hay una serie de elementos. Y hay otro tema sustantivo, el secuestro a García Luna y lo que ha salido de información, que hay una serie de declaraciones que tiene la Cámara de Diputados sobre que sí se dio ese secuestro de Genaro García Luna por parte de Arturo Beltrán Leiva, es otro elemento más, o sea, es una raya más al tigre. Sí hay muchos elementos como para decir, no hombre, ya lo resolvió Carlos Marín el día de hoy. Ninguna prueba se presentó en el juicio a García Luna. Sí, yo creo que desde luego no hay que perder de vista que, bueno, el caso, ¿no?, de Genaro García Luna, pues desde luego que constituye, ¿no?, una pieza fundamental de un antes y un después, pues en el sistema político mexicano, ¿no? O sea, es decir, el presidente López Obrador lo señaló, ¿no? Es decir, no solo es un juicio a una persona, sino a todo un sistema político que funcionaba con funcionarios, con partidos políticos y con los medios de comunicación. En este caso, yo creo que de las declaraciones del rey Zambada, pues decir, el margen para difundir fake news, para no contar con veracidad lo que estaba pasando, realmente es muy estrecho, porque hay que decirlo. Pues incluso nuestro compañero, pues Miguel está en la audiencia, es decir, la atención está centrada en en el caso de Genaro García Luna, y pues bueno, digamos que alterar, modificar las declaraciones que estaban haciendo y de manera abierta como contestó que no había enviado dinero a la campaña de López Obrador, más allá de que la pregunta también fue mal planteada, es decir, pues era verdaderamente burdo, ¿no? Y creo que algo que señaló incluso el presidente López Obrador que hay que destacar es que, pues bueno, justamente alguien quien tenía experiencia en secuestros, ¿no? Era García Luna, y pues bueno, prácticamente secuestró al foxismo, y cómo este hombre también secuestró al calderonismo, incluso el presidente lo dice, cómo este hombre pudo llegar a tener tanto poder, ¿no? Y yo creo que es una duda también que nos arroja este caso, porque justamente nos señala a un sistema y no solamente un hombre, que bueno, esa es la información que está saliendo en este caso, y que en los próximos días desde luego veremos cómo va evolucionando Azul, Jorge Armando. Estimado, ¿y de qué vas a preguntar? Pues bueno, justamente en el tono del caso de Genaro García Luna, vamos a preguntarle a la gente qué piensa sobre el Poder Judicial, ¿no? Es decir, si el caso de Genaro García Luna hubiera sido llevado en México, ¿habría sido más justo o menos justo, no? Y si cree que por ser en Estados Unidos, pues digamos que tiene mayor legitimidad, es decir, está ajeno a presiones políticas, económicas o de medios, ¿no? Vamos a ver si la gente piensa que es más justo en México, si se hubiera hecho, ¿no? Desde luego no hay que olvidar que también tiene, digamos que carpetas por la Fiscalía General de la República, pero bueno, es decir, un poco cuál es la impresión de la gente, la opinión sobre este caso en la justicia mexicana o en la justicia estadounidense. Bien, estimado, nos vemos más adelante. Un gusto, ahorita nos vemos. Y bueno, pues vamos desmenuzando esto, que por cierto el presidente dice, ¿cómo es posible que no tomaron en cuenta el caso Rápido y Furioso? Todo lo que tiene García Luna en los Estados Unidos, más de 700 millones de dólares. O sea, hay simulación. Incluso dijo, esto pareciera que es un montaje que armó Loret de Mola, pero no se descarta la posibilidad de que García Luna pueda ser juzgado en México. Tiene 2 hasta 3 órdenes de aprehensión, precisamente una de ellas por el caso de Rápido y Furioso,
que fue este operativo para que ingresaran armas de Estados Unidos a México. Sí, y creo que esto que dices es importante porque ahí el cuestionamiento, hace varios cuestionamientos el presidente el día de hoy. Uno, por supuesto, tiene que ver con toda esta forma en que el abogado intentó inducir esta información, pero además, por otro lado, creo que parte importante fue el cuestionamiento a Estados Unidos, a la justicia de Estados Unidos. Y esto a propósito de que va a preguntar si en Estados Unidos sería más justo que aquí. Pues yo no lo sé, porque hay muchas cosas dentro del juicio que plantearon límites para dejar a salvo a Estados Unidos de que no saliera el posible involucramiento de agencias, de autoridades de Estados Unidos con todo este entramado de corrupción, ¿no? Ayer estaba escuchando una intervención muy interesante del director de Noticias del 11 en debate público, Oscar Camacho, que decía, para los estadounidenses pareciera que la droga llega al límite de la frontera con Estados Unidos y a partir de ahí se distribuye solita, ¿no? O sea, mágicamente, y entonces no hay autoridades corruptas, no hay narcotraficantes. Y de forma legal, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, bueno, toda esta parte quedó muy bien salvaguardada en el juicio de Genaro García Luna, porque no hay un montón de cosas que se dejaron plantear ahí. No sé, lo que dice el presidente, no se llamó a testificar a agentes de la DEA, no se habló de Rápido y Furioso, no, o sea, todo esto, pues claramente plantea que el juicio estaba hecho para Genaro García Luna y un poco para las autoridades mexicanas, en todo caso, pero en todo esto queda fuera completamente Estados Unidos del cuestionamiento, ¿no? Algo, lo cual... algo sí tenemos que reconocer que es fundamental. En Estados Unidos lo atraparon, en México no. Eso sí es algo fundamental, independientemente de que ahora estén haciendo también como que la Virgen les habla y que ellos siempre han sido impolutos en sus actuaciones. El hecho es de que lo tuvieron allá y los cargos son allá. Entonces, ¿cuál es una de las críticas o asignaturas pendientes de la propia 4T? Pues que se proceda en contra de varios actores políticos, policíacos, o sea, líderes delincuenciales que sabemos que le han hecho mucho daño al país. Pero bueno, vamos a escuchar entonces lo que dijo la esposa de Genaro García Luna, algo de lo que sucedió el día de ayer, que además pues era lógico que iba a defender a García Luna, pero qué dedo nos chopamos, ¿no? Vamos a ver. Fue el último día de testimonios en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. La audiencia inició con la continuación del contrainterrogatorio de Jesús Reinaldo El Rey Zambada por parte del abogado defensor César de Castro. Cuestionado sobre las diferencias entre sus múltiples declaraciones ante fiscales estadounidenses, el testigo manifestó que no sabe qué anotan los fiscales y agentes durante las reuniones y que estos pudieron haberse equivocado. También admitió la posibilidad de haberse confundido, ya que le daba miedo mencionar a García Luna. Señaló que es muy difícil hablar de una persona con tanto poder, pues uno piensa en su familia y en uno mismo. Tras 12 días de audiencias en el juicio contra Genaro García Luna, los testimonios coinciden en que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón protegieron al cártel de Sinaloa. El abogado César de Castro intentó a través de cuestionamientos hacer que el rey dijera que había dado sobornos para ayudar al presidente Andrés Manuel López Obrador. De Castro preguntó si era verdad que el rey había dado $7 millones a Gabriel Regino para una supuesta campaña en la que López Obrador compitió contra Vicente Fox. El testigo respondió tajantemente que no. Dijo recordar que había entregado dinero para una campaña, pero no para López Obrador, y afirmó que no pudo haber dicho eso porque no es verdad. Ante este intento de la defensa por ensuciar el juicio, la fiscal Sarita Comari-Teiry objetó enérgicamente. Y tras una reunión privada de la Fiscalía y la defensa con el juez Brian Coogan, el abogado defensor abandonó este tema. Al final del interrogatorio, De Castro preguntó al testigo si tenía algún documento para corroborar que le pagaba dinero a García Luna, a lo que el testigo respondió que no. La defensa utilizó la misma estrategia que con los demás testigos, refiriéndose a su historial criminal y los beneficios que les brinda dar su testimonio en juicios como el de García Luna para poder reducir su sentencia debido a los acuerdos a los que llegan con el gobierno de Estados Unidos. La Fiscalía, todavía muy molesta por las artimañas de la defensa, volvió a cuestionar al rey Zambada. Hizo hincapié en que Zambada ha tenido decenas de entrevistas con el gobierno estadounidense y los resúmenes y transcripciones no son apuntes precisos, ni fueron hechos por los mismos fiscales. Además, dichos apuntes no son firmados ni revisados por el testigo. La Fiscalía
preguntó a Zambada si tenía alguna duda de haberle pagado a García Luna, a lo que el testigo respondió: claro que no, estoy seguro. La defensa entonces llamó a su primera y única testigo, Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, cuyo testimonio se centró en intentar justificar la forma en que García Luna adquirió los bienes que fueron mostrados en audiencias previas. Presentó facturas para probar que compró las motocicletas Harley Davidson con tarjetas de crédito. Señaló que las 2 casas en la Ciudad de México, la Casa de Morelos y una papelería, fueron comprados a través de créditos bancarios, hipotecas, ahorros y los ingresos de ambos, además de un seguro de separación individualizada cuando García Luna dejó la AFI. Los créditos fueron otorgados a García Luna por el Banco Inbursa y Fobiste. Pereira manifestó que en México su familia tenía hasta 20 personas de seguridad, lo que impedía que sus hijos tuvieran una vida normal, por lo que en 2012 decidieron mudarse a los Estados Unidos. En el contrainterrogatorio, la Fiscalía cuestionó inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de García Luna y de ella de 2002 a 2013, a lo que Pereira respondió que hubieron errores pero se resolvieron en ajustes posteriores. Cuando la Fiscalía intentó preguntar sobre las millonarias propiedades y los recursos de García Luna y la testigo en Miami, la defensa objetó y el juez Coogan recordó a la Fiscalía que no está permitido preguntar sobre bienes adquiridos después de 2012. Finalmente, la Fiscalía le preguntó si apoyaba a su esposo, a lo que Pereira respondió: sí. Vengo a apoyar a mi esposo y a decir la verdad. De esta forma concluyó la etapa de testimonios del juicio. El juez Coogan señaló que hoy, miércoles 15 de febrero, la Fiscalía y la defensa presentarán sus alegatos finales y el jueves 16 de febrero comenzará la deliberación del jurado sobre los 5 cargos de los que se acusa a García Luna. Es interesante qué visión tan limitada tienen de la justicia ya, al decir que no se puede preguntar a partir del 2012 porque dejó de ser funcionario García Luna, pero aquí en México está la información de cómo es dinero público el que se llevó a través de empresas privadas y de estas relaciones que tenía. Pero además no solo es dinero público, sino hay dinero del narco que pudo haber dejado en casas de seguridad y después haber invertido en Miami a partir de 2012. O sea, no es un tema que se deba limitar, pero lo han hecho de esa manera y esa es una de las críticas que hace López Obrador. Que por cierto, por ejemplo, Carlos Slim está vendiendo ahí frente al Central Park en Nueva York su residencia de $80 millones. Yo creo que le alcanza a García Luna, ¿no? O sea, yo cuando vi esa oferta dije, pues qué mejor que García Luna compre la de 80 millones. Le alcanza, ¿no? ¿A quién le alcanza? Sí, seguramente le alcanza. ¿No? Debe tener ahí unos jugados de los cuales no conocemos y pues también no nos quisieron dejar conocer. Pero, a ver, vamos a ver lo que dijo el presidente. Le decíamos, hay 2 cosas que planteó hoy. La respuesta, incluso con ironía, de lo que fue esta intentona del abogado César de Castro. Y por otro lado, esto que ya mencionabas, vamos primero con el chango que le intentan cargar al presidente. Lo de ayer es una muestra clara. El quererme involucrar, este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera, de cuello blanco, que imperó en el país. Es una vergüenza que en los 2 sexenios, ¿no?, de Fox y Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo, se convirtió en un hombre muy poderoso, una carrera ascendente hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón. Se equivocó el abogado porque supuestamente el dinero que me dieron, $7 millones, era para enfrentar a Fox. No les entendió bien cuál era la consigna, ¿no? Nosotros no somos mafiosos ni somos corruptos. Y esto que dice de García Luna, poder omnímodo,
y el hecho de que el propio Rey Zambada, porque le cuestionaron, oiga, ¿y por qué no había dado detalles antes de García Luna? No quería hablar de él porque me daba miedo. O sea, para que el Rey Zambada, que es hermano del Mayo, que es el líder histórico del cártel de Sinaloa, diga, le tengo miedo a García Luna, estamos ante un ser bastante perverso, ¿no? Sí, hablaba del nivel de poder que había adquirido García Luna, ¿no? Estamos hablando de un líder del narcotráfico, narcotráfico, entonces, bueno, no es cualquier cosa. Vamos ahora a la otra crítica. Sí, el gran cuestionamiento del presidente sobre aquello pues que quedó fuera. O sea, todo el caudal de bienes que puede disfrutar hoy en día García Luna, y de eso no se puede hablar, de eso ni una palabra. Bueno, pues ¿qué pasó? Vamos a escuchar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se permitió que se dieran a conocer los bienes de García Luna en Florida? ¿De dónde surgió eso? Si es elemental que para conocer sobre el delito hay que seguirle la pista al dinero. ¿Y de dónde tanto dinero para casas, departamentos, yates, carros de lujo en Miami? Y luego el por qué allá, por qué no en Guatemala, en Argentina, por qué en Estados Unidos. Y otra pregunta también, ¿qué no sabían los de las agencias que tienen a su cargo el combate al narcotráfico sobre lo que hacía García Luna? ¿Por qué no declararon ellos? Vamos a ver, porque ayer me pareció que hasta habían contratado a Loret de Mola, que era un montaje. Pero vamos a ver el resultado. Y con el tema de César de Castro, los conservadores ayer sacaron la matraca, ¿no? Ya salió el nombre de López Obrador en el juicio a García Luna. Pues fue una pifia, ¿no? Fue una intentona, se quedó ahí, pero sí hay que responder, porque si no, algunos sí se llevan esta idea de, resulta que también López Obrador habría recibido dinero del narco durante la campaña, ¿no? Entonces hay que desmentir, hay que estar combatiendo las noticias falsas, y un propagador de fake news es Felipe Calderón, ¿no? Resulta. Es uno de Ahí los se da que... un Quién Vive con Vicente Fox. Vamos a ver las últimas, desde luego la de ayer. El expresidente Felipe Calderón ha utilizado su cuenta de Twitter para compartir noticias falsas e información sin verificar. A continuación, enlistamos 4 ingredientes del cóctel desinformador del expresidente. 1. Felipe Calderón compartió varias notas informativas asegurando que el Rey Zambada sobornó con $7 millones a Gabriel Regino para la campaña de López Obrador contra Vicente Fox. Sin embargo, durante su testimonio, Jesús Zambada negó enfáticamente que el dinero fuera entregado para la campaña política de López Obrador. Además, en las elecciones presidenciales del 2000, donde resultó ganador Vicente Fox, no contendió López Obrador. 2. El 13 de febrero, Felipe Calderón tuiteó que por el capricho del Tren Maya murió atropellado un jaguar. Sin embargo, la imagen que compartió en su tuit correspondía a un accidente ocurrido en Mato Grosso, Brasil, en 2016. 3. Calderón tuiteó el 12 de febrero una nota sobre el homicidio de un sacerdote en Jalisco, asegurando que esto no puede seguir así, para crear la percepción de que se trata de un fenómeno generalizado en el país, sin aclarar que el homicidio fue realizado por el hermano del sacerdote a causa de una disputa familiar. 4. En enero de 2022, el expresidente compartió una imagen falsa de una campaña publicitaria de una librería para criticar al gobierno de México. La imagen fue desmentida por la cuenta oficial de la librería, asegurando que sus campañas no pretenden tomar posturas políticas ni religiosas. Infodemia. Ya hasta se anda robando. No, hombre. Las campañas publicitarias de Gandhi. A ver, nada más ahí estábamos viendo uno de las notas que retuiteó
Felipe Calderón el día de ayer fue la de Latinos. Vamos a ver nada más la portada porque pasó muy rápidamente, pero así se estuvo consignando en algunos portales esta noticia. El rey Zambada, dice Latinos, dijo haber sobornado con $7 millones a Gabriel Regino, exfuncionario de AMLO, para una campaña. Así lo dejó, ¿no? O sea, sí. absolutamente con la idea, pues, dejar asentado que él había dicho que ese dinero iba para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y algunos otros medios fueron peor de irresponsables, porque MSN, que retoma Publimetro, cabecea así: salpican a AMLO en juicio de García Luna. Dicen que recibió $7 millones del narco para campaña. O sea, Así es. tratando de modificar las cosas, torcerlas, para que una mentira, cuando menos quede la duda, ¿no?, sobre si habría recibido o no dinero, que esto son de las prácticas que ha padecido López Obrador, ¿no? No, bueno, y los mexicanos, porque al final lo que se está violando principalmente es el derecho a la información. Eso sin duda es una irresponsabilidad total. Pero decíamos también que no todos caen en esa estrategia ya tan burda, ¿no? Y más en este momento donde es evidente toda esta red de corrupción. ¿Qué hacen otros? Pues mejor no hablan del tema. Y el día de hoy, en la sección del quién es quién de las mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis mostró un monitoreo de qué temas están pesando más que otros, en particular, pues cómo se va quedando fuera el tema del juicio contra Genaro García Luna. Del 23 de enero al 13 de febrero es la muestra y vemos que le dedicaron 42% de la cobertura total. Esto es más o menos más de 22,000 notas. Pero si descontamos los reportes de Internet, la televisión y la radio y los periódicos, estos nada más le dedicaron unas 5,269 notas al caso de García Luna. Pero vemos algo aún más interesante. Esto que estoy diciendo es apenas el 23% del total, equivalente al espacio que sí le dieron al tema para desacreditar el plan B de la reforma electoral, del plan B de la reforma electoral, o a la campaña negra de los incidentes del metro de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí están las prioridades. Que, por cierto, sobre el plan B de la reforma electoral le preguntaron al presidente, reiteró que será la Corte la que defina, y llama la atención que en la siguiente movilización del 26 de febrero, a propósito de los conservadores, no solo va a ser esta congregación en el Zócalo, sino habrá una manifestación, así lo comentó, le informaron al presidente López Obrador, en la Embajada de México allá en Madrid. En España, sí. En España, a ver si no se presenta Felipe Calderón, Peña Nieto, Salinas, van a dar ahí el grito de Dolores, a decir, ay, es que está muy mal lo que está haciendo López Obrador, pero hay un escenario de libertad de expresión, pero sí llama muchísimo la atención que de pronto haya tanta desesperación que quieren hacer hasta ruido internacional, y además con banderas que pues son mentiras, porque dicen es que no hay libertad de expresión, es que es un dictador, es que quiere destruir la democracia, quiere desaparecer el INE, el presidente, y pues nada de eso, hay respeto a la Corte. En medio de todo esto, pues Reforma sale con una primera plana que también ya el presidente dijo, yo no necesito eso, ¿no? Sí, no, a ver, la primera plana es para destacar una cosa que sí, pues, que sí llamó la atención, ¿no? Sí, la verdad, sí. Esta minuta que pasó ayer por una de las comisiones, por una comisión, ¿no? La Comisión de Gobernación, ahí en la Cámara de Diputados, impulsada por legisladores de Morena para aumentar las penas a quien injurie al presidente. Y el presidente Tenemos hoy da ahí una respuesta la así portada. frontal, porque claro que esto se sabía que se iba a usar para alimentar esta narrativa de que tenemos un gobierno autoritario, ¿no? Y que está censurando a la oposición y etcétera. Entonces, inmediatamente... Reforma se fue de 8. Piden elevar Reforma multas se por fue de 8. injurias a López Obrador. Era previsible. Y sí, bueno, hay que destacar que es una diputada de Morena, la autora de esta iniciativa, que se llama Benelli Yocabet Hernández Ruedas, es de Zacatecas. Sí, que dices, pues, ¿cómo para qué? Y el presidente lo atajó directamente hoy en la conferencia matutina para decir esto, pues no solo no lo necesito, pues lo voy a vetar. Está como me sorprendió ayer
que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar 2, 3 veces más. Yo no sé quién hizo eso, sí, pero yo no lo necesito eso. Yo no lo necesito, yo no lo promoví. Sí, lo voy a vetar. Lo voy a vetar, ¿eso para qué? O sea, no, libertad de expresión.